Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la demora. ¿Cómo les va? ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? Espero unos segunditos para que nos conectemos, para ver cómo van llegando. Hola, ¿cómo están? Estoy esperando unos segundos que nos conecte, para que se vayan conectando y en unos segunditos eh, doy por comenzada la clase. Hola, a ver si se van conectando. Voy a esperar un par de minutos más, de segundos más, perdón, y voy a dar por comenzada la clase. Estaba acomodando la mesa de trabajo. Em, Bien, bueno, creo que ya estamos en tiempo y forma. Voy a dar por comenzada la clase de hoy entonces. Hola, buenas tardes, bienvenidas, espero que se encuentren muy bien, que sus seres queridos estén muy bien, que estén haciendo absolutamente todo lo necesario para que sigamos estando con salud. Esta es nuestra clase de 2 agujas, bienvenidas. Eh, Hoy empezaba nuestra clase para comenzar un saco, ¿sí? Ustedes saben que yo he dejado de tejer con agujas rectas, ¿sí? Me he pasado a mis amadas, adoradas, ¿sí? Agujas circulares. Esto a mí me permite trabajar esto, ¿sí? En redondo y sin hacer costuras, ¿ok? Eh, es una técnica, a mí me pareció muy interesante, es muy divertida, es muy versátil, pero la clase de hoy lo que quiero hacer es enseñarles básicamente cómo realizar un saco, ¿sí? En agujas rectas con solo 2 costuras, ¿sí? Las 2 costuras que vamos a realizar son las que van a ir debajo del brazo hasta la sisa, ¿sí? Esas son las 2 costuras que se van a realizar en este saco que pretendo que aprendan empezando hoy. La idea es que yo les voy a transmitir los conocimientos como para que ustedes puedan aplicarlo a cualquier medida, a cualquier tamaño y para que puedan tejerlos con cualquier material que ustedes elijan y con las agujas que correspondan. ¿Está bien? Está pensado para empezar del cuello y terminar en la cintura, ¿sí? Necesito que tengan a mano lápiz, papel, que tengan un poco de mucha paciencia y esa paciencia es para mí
para que me tengan paciencia a mí con todas mis explicaciones. Importantísimo, lápiz, papel, ¿sí? Y 1 centímetro en este momento. En las clases siguientes lo que vamos a necesitar también va a ser marcadores, va a ser nuestras agujas y el material que vamos a utilizar para tejer nuestro suéter. Así es que, bien, lo que yo les quiero contar es que para hacer nuestro suéter necesitamos tomar medidas, ¿sí? Necesitamos saber primero para quién vamos a tejer el suéter, si es para nosotras o para alguien de nuestro entorno cercano. Podemos utilizar el centímetro y directamente tomar las medidas sobre la persona a la que queremos hacer el suéter. Otra de las cosas que podemos hacer es utilizar una prenda que a esa persona o a nosotras mismas nos quede bien, nos sintamos cómodas con el largo de las mangas, con el ancho del cuerpo, con el largo total o no, pero que básicamente usemos y que estemos cómodos nosotros o la persona para quien vayamos a tejer. Una vez que tengamos decidido eso, vamos a necesitar el centímetro. Y yo te voy a enseñar, ¿sí?, las medidas básicas que necesitamos para poder hacer nuestro suéter, ¿sí? Va a ser un saco con botones, ¿sí?, abierto adelante. Una de las medidas que vas a tener que tomar es, por ejemplo, la del cuello, ¿sí? No es pegado acá, sino así y hasta el huequito que hay acá, ¿sí? Esa es la medida del cuello, ¿sí? Del cuello de la persona de vos o de la persona para la que vos te estés tejiendo, sea un niño o sea un adulto, ¿sí? Entonces, el contorno del cuello, ¿sí?, la medida del cuello es con la medida con la que vamos a comenzar a tejer nuestro suéter, ¿sí? Así es que medilo, tomás esa medida. Necesitamos lápiz y papel para que nosotros podamos ir anotando, ¿sí?, las medidas que vamos tomando, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el contorno del cuello. Por lo general, si vamos a tejer para un niño, hola, buenas tardes, bienvenidas. Hay para todo, ¿sí? Si buscamos en internet, vamos a ir encontrando medidas estándar, ¿sí? Están como estandarizadas las medidas para que todas podamos encontrar en mayor o menor medida algo, si no tenemos cómo trabajar sobre la persona a la que queremos tejerle. ¿Qué pasa con las medidas estándar que nosotros podemos encontrar por internet? Que son estándar, es como para el común o la mayoría de la gente, pero nosotros no somos la mayoría de la gente. Entonces sucede que por ahí tenemos, como me pasa a mí, un contorno de pecho muy pequeño y un largo de mangas muy grande, más largo. Entonces, por mi contorno de pecho yo debería usar un talle X, S o S, que son los más pequeños, pero por mi largo de mangas tengo un talle L, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo concilio una cosa con la otra? Haciendo algo a medida y para mí, ¿sí? Con mis medidas, sabiendo que me va a quedar bien a mí, ¿sí? Para eso tengo que tomar medidas. Las medidas van a empezar, como empecé a decirte, con, por ejemplo, el contorno de cuello. Es una de las medidas que yo necesito y vuelvo a mostrarte cómo se toma. Voy a agarrar el centímetro y no lo voy a medir así. Lo voy a medir acá. ¿Ves el huequito que tenemos acá? Bien, de ahí hasta ahí, ¿sí? Y vemos lo que mide. ¿Está? ¿Lo ves? Bien. Mi contorno de cuello mide 40 centímetros. Perfecto. Eso por un lado. Después necesitamos el contorno de pecho.
¿Qué significa contorno de pecho? Tradicionalmente el contorno de pecho es la medida que va por debajo de los brazos, ¿sí? Así. Para nosotras las mujeres sobre el busto, y eso sería la manera tradicional. Resulta de que muchas de nosotras tenemos otra parte de nuestro cuerpo más grande que por ahí nuestro busto. A veces no, pero a veces sí. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta, sea para nosotras o para otra persona, lo que sea, la parte más prominente, ¿sí?, de su torso. Está entre abajo de las axilas, ¿sí?, desde aquí hacia abajo. Algunas tenemos más pancita, otras tenemos más busto, otras tenemos un poquito más de cintura, ¿sí? Entonces, la parte más prominente de nuestro cuerpo va a ser lo que nosotros vamos a tener en cuenta como contorno de pecho, ¿sí? Entonces, en teoría, vuelvo a insistir, el contorno de pecho es la medida que se toma, ¿sí?, dando vuelta todo nuestro cuerpo por debajo de las axilas. Para nosotras las mujeres, en teoría, nuestra parte más prominente, no sé quién, dice que es sobre nuestro busto, ¿sí? Vuelvo a insistir, esto no es para todas igual, ¿sí? A veces nosotras tenemos, algunas tenemos mucho busto, otras tenemos más pancita, otras tenemos más cintura, ¿sí? Y también, dependiendo del largo total que nosotros querramos nuestra prenda, tal vez nuestras caderas sean un poco más prominentes que nuestro busto, ¿sí? Entonces vamos a tomar esa medida, ¿ok?, esa medida en cuenta como el contorno de pecho, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a tomar la parte de acá abajo, ¿sí?, de los brazos, porque es así, ¿lo ves? Por acá, sobre el busto, y yo tengo 94 centímetros, ¿sí?, vestida de contorno de pecho. ¿Está bien? Entonces, mi contorno de pecho es de 94 centímetros. ¿Bien? Bien. Una cosa que tengo que tener en cuenta es el largo total que yo quiero mi suéter. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir no desde la punta del hombro, sino desde la punta más alta. Este pedacito que está acá, pegado, ¿sí?, al cuello. ¿Lo ves? Acá. Este pedacito de acá, y parada voy a medir hasta dónde quiero yo el largo total de mi suéter o de mi saco, ¿ok? Yo, por ejemplo, lo quiero de 63 centímetros o de 64 centímetros, eso lo decidís vos. Puede ser más corto a la cintura, puede ser más largo abajo de las caderas, y si lo vas a hacer más largo debajo de las caderas, ten en cuenta, ¿sí?, que tenés que tomar la medida de tus caderas, ¿sí? Si la medida de tus caderas sigue siendo más pequeña que tu busto o más pequeña que tu cintura, ¿sí?, usá la medida que sea más grande, como contorno de pecho, ¿sí? Pero si lo vas a hacer más largo de las caderas o hasta las caderas, ten en cuenta medirte las caderas, ¿sí? Que las caderas, a ver si voy a parar, ¿sí? Las caderas se miden sobre las caderas, sobre la cola, ¿sí? Así. Ese sería, ¿se ve? Así. ¿Lo ven? Sobre la cola, pasando por detrás de la cola, las medidas de la cadera. Si lo quiero a la cintura, mi largo total lo voy a tomar así. Otra vez, desde aquí, ¿sí?, hasta la cintura, pasando por sobre el busto o la pancita, o bien, donde vos lo quieras. Si lo querés más largo, ¿sí?, lo medís hasta donde vos quieras. Yo lo quiero de 63 centímetros, por ejemplo, ¿ok? Esa es la medida que yo voy a tomar. Eso por un lado. Bien, ya anoté el contorno de mi cuello, el contorno de pecho, que vuelvo a repetirte, no es exactamente el contorno de pecho lo que yo voy a tomar en cuenta, sino la parte más prominente de mi cuerpo, sea el busto, sea la pancita, sea la cintura o las caderas, ¿ok? Esa es la medida que yo voy a tener en cuenta. Eso por otro lado. ¿Qué más? Tomamos la medida del largo total, de lo que yo quiero, el largo total de mi suéter, ¿sí?
Necesito el largo total de la manga, ¿sí? Que yo lo voy a tomar de acá con la manga así, es como un poquito complicado, pero bien, por la cadera. Esto se me complica a mí porque estoy en este momento, me estoy midiendo a mí, pero vuelvo a insistir, si van a trabajar con ustedes, ustedes pueden usar algún suéter, ¿sí? Que les quede bien para ir tomando las medidas, ¿sí? Yo tengo por acá, hasta acá, mi largo de mangas es de 63 centímetros, ¿sí? Yo tengo unas mangas muy largas. Otra cosa que necesito es el ancho del puño, pero tengan en cuenta que el ancho de los puños, ¿sí? No se toma de la muñeca, ¿sí? Porque no es mi ancho real. Yo necesito que mi suéter me pase por mi mano, ¿sí? Entonces, en teoría, ¿sí? La parte más ancha, lo que yo voy a usar como puño, como medida de puño, no es la medida de la muñeca, ¿sí? Porque, vean esto, mi muñeca es muy pequeña, ¿sí? Pero el ancho de mi mano, cuando yo paso la mano por el puño tiene que pasarme por acá, ¿ok? Así, ¿sí? Entonces, yo la medida del puño, ¿sí? No la voy a tomar en la muñeca, donde en teoría va a ir el puño de mi suéter, sino que yo voy a tomar la medida de esto, ¿sí? ¿Cómo voy a tomar la medida? Con el centímetro, lo voy a poner así, lo voy a sostener con mi dedo gordo, con la mano cerrada, ¿sí? Y voy a pasar por así. Voy a envolver, ¿sí? Mi mano, y ese va a ser el tamaño real del puño de mi suéter, ¿sí? Entonces, el mío mide 18 centímetros. El tuyo puede medir más, puede medir menos, y el puño va a depender en los niños del tamaño que tenga esta parte, ¿sí? Siempre esta parte, no acá. ¿Por qué no acá? Porque si yo tomo la medida, ¿sí? Del contorno de mi muñeca, tiene 2 centímetros menos, ¿sí? Que el de la palma de la mano. Si yo lo hago con 2 centímetros menos, no me va a pasar por la mano. Si hago fuerza para pasar la mano por el puño, que voy a hacer más pequeño, seguramente voy a terminar pasando la mano, me va a quedar sumamente apretado y corro el riesgo de romper, ¿sí? El hilado, ¿sí? Porque esta parte de acá es flexible, pero la lana tiene una cierta flexibilidad, ¿ok? Se estira hasta cierto punto y después se rompe. Entonces, no acá, sí, acá, ¿sí? Mi puño, la medida de mi puño es este, ¿sí? El contorno de mi puño va a ser la medida que yo tengo de acá a acá, toda la vuelta, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, necesito la medida, ¿sí? De mi brazo, ¿sí? La parte como más ancha que yo tenga en mi brazo. Si ya tenemos un par de años, nuestros brazos tienden a ser más gorditos, ¿sí? O estar como más caíditos. Entonces, lo que yo necesito saber es exactamente, ¿sí? El contorno de esa parte, ¿sí? Que sea como más ancha en nuestro brazo, ¿sí? En mi caso serían 22, 23 centímetros, ¿sí? Ese sería como el ancho que yo voy a tener en centímetros de mi manga, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que como yo estoy haciendo algo para mí, ¿sí? Yo no quiero que me quede la manga justa, apretadísima en esta parte que quiero disimular porque por ahí no me gusta tanto, ¿sí? Y que me quede gigante en esta parte de acá, ¿sí? Eso por un lado. Las sisas, por lo general, tienen de adultos alrededor de entre 20 y 22 centímetros, ¿sí? Pero si nosotros somos más grandes,
tenemos un ancho de espalda más importante, somos más grandes, nuestra sisa puede llegar a medir hasta 25 centímetros, ¿ok? Y está bien, ¿eh? No, o sea, acá, digamos, no hay un estándar, porque estamos trabajando para hacer algo personal, algo para esa persona y que quede perfecto. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si nosotros, yo vuelvo a insistir, si nosotros vamos a buscar por internet, vamos a encontrar un montón de tablas de medidas con un montón de talles, ¿sí? Pero que son estándar, ¿sí? ¿Qué significa que son estándar? Que deberían funcionarle para la mayoría de las personas, ¿sí? Que no significa que estén mal, sino que simplemente no van a ser perfectas para todas las personas, ¿sí? Porque ya te digo, por ahí vos tenés tu bracito, esta parte es más ancha que la de acá, y hay otras personas que tienen esta parte más gordita que la de acá. Entonces, todas estas cosas hacen que una medida estándar te diga, bueno, tenés que tener 22 centímetros de acá y 18 acá. Y resulta que yo tengo 23 acá y bueno, somos todos diferentes, ¿sí? Entonces, tomando estas medidas, yo voy a hacer algo perfecto y para esa persona le va a quedar así, como hecho para ella, a medida, porque esa es la idea, ¿sí? Entonces, tomo la parte de contorno de mi brazo, la parte más gordita que yo tenga en mi brazo, y tomo esa medida. Y por último, ¿sí? Necesito el largo de la sisa, ¿sí? Si la parte más gordita de mi brazo, ¿sí? La parte más gordita de mi brazo no supera los 20 centímetros o 20, porque eso me va a permitir a mí, ¿sí? Que mi manga sea más ancha. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando una manga raglan, ¿sí? Yo voy a empezar a hacer aumentos de cada lado de las partes que voy a estar tejiendo, ¿sí? Y eso me va a permitir que al tener una sisa un poco más larga, la cantidad de puntos que a mí me queden para hacer mi manga sea mayor, ¿sí? Entonces eso me va a permitir a mí que esa parte de mi brazo, que es un poquito más grande, quede perfecta, ¿sí? Entonces, si el largo de mi sisa, o sea, si la parte más ancha, ¿sí? De mi brazo supera por mucho los 22 centímetros, ¿sí? Voy a alargar la sisa 1, 2 o 3 centímetros más, ¿ok? Eso tienen que verlo ustedes visualmente, digamos, una vez que toman las medidas van a ver si necesitan, con una sisa de 20 centímetros vamos a quedar bien o no. Una vez que yo voy a hacer una sisa de 20 centímetros, sería una sisa común para mí, ¿ok? Todo esto que yo les estoy contando acá en este momento, ¿sí? Esas son todas las medidas que yo necesito para hacer cualquier saco en cualquier persona, ¿sí? Específicamente para esa persona, ¿sí? Yo decidí que mi suéter va a ser para un nuevo integrante de mi familia, ¿sí? Que nació, se adelantó un poquito el pequeño en llegar a este mundo, estaba como muy apurado, muy ansioso, y llegó y se llama Gio y lo estamos esperando ansiosamente. Entonces, bueno, decidí hacerle un suéter pequeño para que podamos tejerlo y que yo pueda ir mostrándoles absolutamente todo lo que necesitan para hacer su suéter, ¿sí? Con las medidas para un bebé, ¿sí? Pequeño. Entonces, ¿qué otra cosa necesitan? Necesitan decidir el material con el que van a trabajar. Si van a trabajar para niños, yo siempre recomiendo acrílico totalmente, porque es un material totalmente antialérgico, no les va a provocar alergia a los niños ni a los bebés. Es muy versátil y sumamente práctico porque lo metes en el lavarropa y te olvidaste. O sea, se lo sacaste al nene, lo metiste entre el lavarropa, lo secaste, se lo volviste a poner, no se estira, no se hace bolas, es fantástico. Para los adultos podemos utilizar cualquier material que a nosotros nos guste, ¿sí?
La condición es que, dependiendo del material que vos elijas, uses unas agujas que sean adecuadas para ese material. ¿Qué significa adecuados? Vuelvo a insistirles, si yo compro un material que viene en ovillos, los ovillos saben traer, no saben traer, sino que definitivamente traen, ¿sí?, el número de agujas con el que se recomienda tejer. De todas maneras, eso no significa que mi tejido quede bien con esa recomendación, porque yo soy particular, y tejo de una manera, mi manera. Entonces, puede que con las agujas que me recomienda el ovillo, el fabricante, me quede apretado o me quede muy suelto. Entonces, yo tengo que buscar, ¿sí?, las agujas que a mí me resultan para el material que yo elijo, ¿sí? Siempre viene bien cierta recomendación como para tener una idea de qué usar. Les paso a explicar qué sucede si yo tejo con una aguja muy apretada. Si yo tejo con una aguja que es más chica, hace que mi tejido quede muy apretado. Eso se va a traducir en un paño de tejido duro, ¿sí? Va a quedar así y no va a tener movimiento. No lo quiero, porque me va a terminar resultando incómodo. ¿Qué pasa si yo utilizo una aguja mucho más grande, ¿sí?, y mi tejido va a quedar baba, ¿sí?, no va a tener cuerpo? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando yo lo termine, lo lave y me lo ponga, va a estar estirado, ¿sí?, va a perder la forma que debería tener. Entonces, necesito usar una aguja que a mí me dé una consistencia, ¿sí?, que quede blanda, ¿sí?, que tenga cierto movimiento, pero que sea consistente, no que quede todo así, que se desarma, ¿sí?, y tampoco que quede rígida como una tabla que no tenga movimiento. Si tu tejido queda rígido, queda muy duro, es porque estás utilizando una aguja muy pequeña. Recomendación: medio punto más, un punto más del que usaste para hacer esa muestra. Si tu tejido queda muy blandito, ¿sí?, que no queda así, ¿sí?, que tenga cuerpo, sino que se cae, ¿sí?, se hace como una babita, ¿sí?, estás tejiendo con una aguja muy grande. Recomendación: medio o un número menos de aguja, ¿ok? No importa el material que vos uses, no importa si vos estás utilizando un material súper grueso para tejer con una aguja número 9, no importa, ¿sí? Siempre hace una muestra de tensión. Esto se llama muestra de tensión, ¿sí? Y es para determinar cómo queda el material tejido de la manera correcta, ¿sí? Que va a hacer que tu tejido se estire lo necesario, tenga el movimiento necesario, pero no quede ni una baba, que te quede gigante y se te reestire y pierda totalmente la forma, ni rígido acartonado que no lo puedas usar porque va a hacer ruido cuando te lo pones. No se va a estirar más, va a quedar rígido, duro y tampoco es agradable, ¿sí? Entonces, muestra de tensión, así se llaman, ¿sí? Estos cuadraditos que vos haces son la muestra de tensión. Eso es indispensable, primero, para que tu material rinda, para que quede tu trabajo bonito y bien terminado. Y después porque necesito contar puntos, ¿sí?, y contar hileras para poder hacer las cuentas necesarias para poder trabajar cualquier medida de suéter. Entonces, voy ahora en este momento a dar vuelta la cámara, ¿sí?, para pasar a explicarte las cuentas que necesitamos hacer. Voy a poner, permiso, ¿sí? Voy a ir poniendo el teléfono en su soporte. Ténganme paciencia. Bien, acá estoy. Perfecto. Voy a dar vuelta la cámara. Ahí estamos. Bien. Bien. No sé si... A ver.
Bien. Estamos aquí. Bien. Este es el diagrama, ¿sí?, que yo voy a utilizar para hacer el suéter para que tejamos juntas, ¿ok? Es muy pequeño. Yo acá anoté todas las medidas que fui tomando para un suéter como para mí, pero básicamente tengo acá las medidas del suéter que yo le voy a tejer a Gio, ¿sí? Y Gio, este suéter, ¿sí?, es un talle para un prematuro, ¿sí? Es el talle antes de 3 a 6 meses, ¿sí? El talle de 0 a 3 meses y después sigue el de 3 a 6 meses. Así aparecen los talles. Bueno, yo estoy tejiendo un talle mucho más pequeño, ¿sí? Y estas son las medidas, ¿ok? Yo necesito que trabajemos en esto. El suéter que yo voy a trabajar tiene 22 centímetros, ¿sí?, de cuello, de contorno de cuello. No sé si se ve con esto. A ver, así. Bien, tiene 22 centímetros de contorno de cuello, que es esto. ¿Ok? Bien. Acá van las mangas. ¿Sí? Así. Acá va la otra manga. Así. Y este va a ser un suéter, así que va partido aquí, abierto aquí al medio. Y el contorno de pecho, sí, que sería de acá a acá, nosotros vamos a tomar acá, son 40 centímetros. ¿Sí? Después vamos a tener el largo de las mangas, que esto me olvidé, bueno, ahora se los cuento. El largo de las mangas es, nosotros tomamos el largo total de la manga, que va desde el hombro, ¿sí?, hasta el puño, ¿ok? Ese sería el largo total de la manga. Yo voy a trabajar en manga raglan, ¿sí? Entonces lo que yo voy a trabajar es, después de que haga el raglan, ¿sí?, el largo debajo de la sisa. El largo de la manga que yo voy a trabajar es mi manga, mi largo total de manga, menos los 20, 22 centímetros o 25 centímetros que yo decida que es el largo, el ancho de la sisa, ¿ok? En este suéter, el ancho de mi sisa va a ser de 9 centímetros, ¿sí? Este va a ser el ancho de mi sisa, 9 centímetros. El largo de mi manga va a tener 15 centímetros, ¿sí? Y el largo total de mi suéter, ¿sí?, medido desde el cuello hasta el largo que yo le voy a dar, es de 24 centímetros, ¿sí? Estas son todas las medidas que yo necesito, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que si mi cuerpo tiene un largo total de 24 y le tengo que restar los 9 centímetros que va a tener mi sisa, que es esta distancia de acá, ¿sí? 24 menos 9, ¿cuánto me da? ¿16? No, 15. 15 centímetros. Entonces el largo que voy a tener desde la sisa hasta terminar mi suéter van a ser 15 centímetros, ¿ok? Esto que yo te estoy contando ahora, el puño, ¿sí?, y el elástico de mi suéter va a tener 1,5 centímetros más o menos, o 2 centímetros, ¿ok? Todo esto que yo te estoy contando, te lo estoy contando en centímetros. Y este es el dibujo que vos vas a necesitar hacer, ¿sí?, con las medidas que vos tomes para hacer el suéter que vos quieras, ¿ok? Esto se vería así. Este es el largo de la sisa, este es el largo total de la pieza, este es el largo que va a tener el cuerpo de mi suéter, ¿sí?, el de esta acá. Este es el largo que va a tener mi manga y este es el contorno de mi pecho, que vuelvo a insistir, no es el contorno por ahí que estoy tomando debajo de la axila, sino la parte más prominente de mi cuerpo, ¿ok? Esto, para poder tejer, no me sirve de absolutamente nada,
porque son simplemente medidas y yo no tejo medidas, tejo puntos. Acá entra, ¿sí?, en escena mi muestra de tensión, que no es simplemente cómo se va a ver mi tejido, ¿sí?, sino que es lo que yo necesito para poder transformar todo esto, ¿sí?, en un tejido de punto, ¿sí? Yo necesito saber cuántos puntos tengo que poner para poder tejer el frente y la espalda de mi suéter, cuántos puntos voy a empezar para tejer mi cuello, cuántas hileras voy a tener que tejer para tener terminada mi sisa y cuántas hileras tengo que tejer para tener el largo de mi cuerpo, cuántas vueltas tengo, cuántas hileras o cuántas vueltas tengo que dar y cuántos puntos tengo que achicar para mi manga, ¿ok? Entonces, las muestras de tensión se utilizan para dos cosas. Primero, para que el tejido quede perfecto. Otra cosa que les tengo que contar es que los tejidos, las muestras, ¿sí?, de tejido para cualquier suéter que yo quiera hacer, tiene que estar hecha en el punto que yo voy a hacer mi suéter. Yo decidí que fuera en punto jersey, que es una vuelta del derecho y una vuelta del revés, porque es como lo más sencillo, ¿sí?, para poder enseñarles, porque es como que tienen que aprender un montón de cosas todas juntas. Entonces, para no cargarlos además con lo que sería todo un punto, ¿sí?, yo decidí que fuera en jersey. Pero si vos querés hacer ochos en tu tejido, la muestra tiene que contener un 8 completo. Si vas a hacer rombos, tiene que tener la cantidad de un rombo entero y un poquito más, ¿sí? Tu muestra tiene que ser exactamente la del punto que vos vas a trabajar en tu suéter. Siempre. ¿Por qué? Porque no es la misma cantidad de puntos en centímetros de un tejido en jersey que de 8, porque los 8 tienden a achicar el tejido. Entonces, si en mi tejido de jersey entran 20 puntos, en un tejido con 8 van a entrar, no sé, estoy adivinando, no sé, 25 o 26 puntos. ¿Se queda claro esto? Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿sí? La muestra de tensión no es solamente para elegir las agujas adecuadas, sino también para ver la cantidad de puntos que yo necesito poner para realizar el diseño que yo quiera en mi suéter. Así que la muestra que yo haga tiene que contener el punto que yo voy a hacer en realidad en mi suéter. Si yo quiero hacer punto arroz, tengo que hacerlo de punto arroz. Si quiero hacer ochos, de ochos. Si voy a hacer diferentes ochos, la muestra tiene que contener todos los diseños o todos los dibujos que yo quiera hacer. Quiero hacer punto el que quieras, tenés que hacer la muestra con ese punto, ¿ok? Una vez que vos tenés tu muestra, en realidad las muestras se trabajan sobre 10 centímetros, ¿sí? Entonces, mi muestra está hecha. Y esto anótenlo porque es importante. Mi muestra está hecha con agujas 4,5, ¿sí? De 4,5 centímetros, ¿sí? Esta muestra está hecha con agujas del 4,5. Y me da que tengo 20 puntos, ¿sí?, así, en 10 centímetros, ¿sí? Los 20 puntos miden a mí 10 centímetros. Y que 10 centímetros así son 30 hileras o vueltas, ¿está bien? Me da 10 centímetros, ¿ok? Y esto es sumamente importante, ¿sí? Porque a partir de esto yo voy a poder sacar la cantidad de puntos que yo necesito para mi tejido, ¿sí? Este es el diseño general de mi tejido, ¿sí? Pero yo voy a empezar por el cuello, así, y voy a empezar, ¿sí?, con una manga que se llama raglan, ¿sí?, que tiene la particularidad de marcar los aumentos de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que yo sé en este momento? Sé que mi cuello, que es este,
tiene que medir 22 centímetros. Lo que no sé es cuántos puntos son 22 centímetros, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a mi muestra, ver la cantidad de puntos que entran en 10 centímetros para poder calcular la cantidad de puntos que yo necesito para empezar mi tejido. Este diagrama se puede utilizar para, si usás agujas circulares, para hacer un jersey, ¿sí? Un suéter, ¿sí? Sin costuras, de cuello redondo con mangas Raglan. Nosotros vamos a hacer un saco, ¿sí? Va a estar abierto aquí. Pero todas las medidas y todo lo que te estoy contando es lo que necesitamos hacer. Yo acá tengo solamente centímetros, no sé, no puedo empezar a tejer así. ¿Está? Yo sé que esto parece muy complicado, es muy tedioso, pero en realidad es lo único que va a impedir que yo arme y desarme mi tejido o que termine de tejer y me queden las sisas largas, los brazos cortos, el cuerpo ancho, ¿sí? Esto es lo que a mí me permite, ¿sí?, hacer una prenda perfecta. Entonces, tomémonos el tiempo, ¿sí?, de tomar las medidas, hacer todas las cuentas y recién después empezar a tejer, porque lo que ustedes ven en este momento como una pérdida de tiempo es lo que nos va a ahorrar a nosotros el tener que tejer y destejer o terminar una pieza y descubrir que no queda como debería haber quedado, que nos queda grande, que nos queda chica, que nos queda apretado en algún lugar, ¿sí? Entonces, vamos, hola, volvemos acá. Yo sé que mi cuello tiene que medir 22 centímetros. Lo que no sé es cuántos puntos son 22 centímetros. ¿Cómo lo voy a averiguar? Haciendo una cuenta que se llama de regla de 3 simple. ¿Qué es lo que yo sé por mi muestra? Yo sé que 10 centímetros de mi muestra son 22 puntos, ¿ok? Y acá entra, ¿sí? Acá entra lo que yo les había dicho de una calculadora como para ir agilizando esto, para hacerlo como un poquito más rápido, ¿ok? Entonces, yo sé por mi muestra que 22 puntos son 10 centímetros. Yo necesito 22 centímetros para mi cuello. Entonces, 22 centímetros, ¿cuántos puntos van a ser? No lo sé. ¿Cómo lo voy a descubrir? Voy a multiplicar los 22 centímetros por los 22 puntos y todo esto lo voy a dividir por los 10 centímetros, ¿ok? ¿Cuánto me da esto? Hoy, un horror, no tengo ni idea. Y en este momento no tengo la calculadora, así es que voy a multiplicar 22 por 22, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 8. Y a esto lo voy a dividir por 10. Son 484 puntos, dividido 10, me da 48 puntos, 4. ¿Está? Aquí. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Qué sucede? Yo no puedo tejer números con coma. O sea, no puedo tejer 4 de un punto. O sea, ¿cómo lo hago? No se puede. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a redondear. ¿Cómo hago para redondear números, ¿sí?, que tienen coma? Si el número este de acá, detrás de la coma, es menor de 5, yo solamente voy a trabajar con este número. O sea que los 22 centímetros se van a transformar en 48 puntos. ¿Está bien? Porque mi decimal, que es el que está después de la coma, ¿sí?, es menor de 5. Si en cambio, en vez de ser un 4, hubiera sido un 6, un 7 o un 9, ¿sí?, yo voy a redondear, pero para arriba. Voy a poner, si mi decimal es mayor de 5, voy a trabajar con un número entero, un número más, voy a agregar un punto más al que tengo como número entero. ¿Se entiende?
alguien que me diga que sí, que no, si se entiende o no. Entonces, este número, esta cuenta, a mí me dice que 22 centímetros para mi cuello yo tengo que poner 48,4 puntos. No puedo poner 48,4 en mis agujas, ¿sí? Tengo que poner números enteros. ¿Qué números enteros van a ser? Si el decimal, que es el número que está después de la coma, es menor de 5, voy a usar el número este entero y listo. Si es mayor de 5, voy a ponerle un punto más al número que me dio entero. ¿Ok? Entonces, como este es menor de 5, yo voy a trabajar con mis 48 puntos. ¿Esto hasta acá se entendió? Perfecto. Entonces, mis 22 centímetros, que es lo que va a medir el cuello de mi suéter, ¿sí? Que es para un bebé, vuelvo a insistir, es muy pequeñito, ¿sí? Se transforman en 48 puntos. ¿Está bien? ¿Sí? Eso por un lado. Las mangas Raglan, ¿sí? Tienen la particularidad de que son 4 mangas y que son puntos, ¿ok? Entonces, yo tengo que hacer los aumentos, así, a cada lado de mi marca de Raglan, que yo voy a decidir cuántos puntos pueden ser, ¿sí? Lo decido yo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a decidir que mi manga Raglan tenga 2 puntos de Raglan cada una de estas marcas. ¿Ok? Entonces, a los 48 puntos que yo tengo acá, le tengo que restar estas marcas de Raglan, ¿sí? Que como yo decido que sean 2 puntos, ¿sí? Ustedes síganme, por ahí no tiene mucho sentido lo que les estoy diciendo en este momento, pero cuando empecemos a trabajar se van a dar cuenta, ¿sí? Se las tengo que descontar a estos puntos de acá, ¿ok? Entonces, a ver, tengo 48 puntos en total y tengo 2, 4, 6, 8 puntos de mis Raglan. Entonces, a los 48 puntos que yo tengo de mi cuello, le voy a restar 8 puntos, ¿ok? Y eso me da 40, ¿sí? 40 puntos. Esos 40 puntos son los que yo tengo que distribuir, ¿sí? Para poder empezar a tejer mi suéter, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a distribuir esos puntos de manera uniforme para que me queden parejo? Voy a pensar en el frente, la espalda y las mangas, estas 2 mangas como una sola parte, ¿sí? Entonces tengo una parte de frente, una parte de espalda y una parte de mangas. Tengo 3 partes, ¿ok? ¿Se entiende? Vuelvo otra vez. Esto yo tengo que traducirlo en algo que pueda tejer. ¿Cómo lo voy a hacer? Pensando esto en partes, ¿ok? Yo tengo todo esto, que ahora son 40 puntos, porque ya decidí que voy a usar 2 para las mangas, para marcar las divisiones, ¿sí? Me quedan 40 puntos. Esos 40 puntos, ¿cómo voy a tejerlos? ¿Cómo los distribuyo para que queden de manera uniforme? Lo tengo que pensar como una parte para el frente de mi tejido, una parte para la espalda de mi tejido y una tercera parte para las mangas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que a los 40 puntos que a mí me quedaron, después de restarle lo que yo voy a decidir, que son el Raglan, lo voy a dividir entre 3 partes. Y vuelvo a hacer la cuenta acá porque no tengo calculadora. Ustedes tienen calculadora, háganlo con la calculadora. ¿Sí? Me da 13,3. ¿Ok? Esta división, a mí me da 13,3 puntos. Otra vez me da con decimales, porque estoy trabajando con puntos. No puedo trabajar con decimales, ¿sí? No puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si es menor de 5, voy a trabajar con la unidad nada más. Y como es menor de 5, voy a trabajar con 13 puntos.
¿Qué significa eso? Significa que yo voy a poner 13 puntos para el frente, 13 puntos para la espalda, ¿ok? Frente y espalda, pero no puedo poner 13 puntos para la manga y 13 puntos para la otra manga. No funciona, porque yo conté las dos mangas como una sola parte. Entonces, a esta parte de mangas la voy a dividir en dos partes, ¿sí? Entonces, lo que le correspondería a las mangas, que son 13 puntos, lo voy a dividir en dos partes y me va a dar 7,5, ¿ok? 7 puntos, 5. No, perdón, 6,5. 6, 12, sí, 6,5, perdón, así. 6 puntos, 5. Como vuelvo a repetirte, no puedo trabajar con números con decimales porque no puedo poner la mitad de un punto, ¿sí? Yo voy a trabajar si es menor o igual a 5 con la unidad entera, ¿sí? O sea que yo voy a poner 6 puntos en mi manga y 6 puntos en mi otra manga. Resulta ser que todos estos decimales que yo no trabajé, que yo no tuve en cuenta, ¿sí?, se van a sumar, ¿ok? Y yo voy a terminar teniendo menos puntos, ¿se entiende? Entonces, vamos a hacer la cuenta siguiente. Yo tengo 13 puntos de la espalda, ¿sí? Que son estos. Más 13 puntos del frente, que está acá, ¿está bien? Más 6 puntos de una manga, más 6 puntos de la otra manga, ¿ok? ¿Se entiende? Y tengo que sumarle además los 8 puntos del raglan, más 8. ¿Cuántos puntos en total tengo acá? 13, 26, más 26 más 6, 32, más 6, 38, más 8, 38, 44 puntos. ¿Está bien? ¿Cuántos puntos tenía que tener originalmente? 48, que son los que voy a tomar acá. ¿Sí? 26, a ver si estoy sumando bien. 13, 13, 6 y 6 son 12 y 8. Acá tengo 10, 16, 1, 2, 3, 4. 46 puntos, estaba sumando mal. ¿Bien? Me faltan 2 puntos. ¿Por qué me faltan 2 puntos? En realidad no me están faltando. Lo que sucede es que todas las operaciones que yo hice, todas las cuentas que yo hice me daban con decimales, ¿sí? Entonces yo decidí achicarlos, ¿sí? Sacarle esos decimales porque eran iguales o menor de 5, ¿sí? Entonces, me faltan a mí, en realidad no me faltan, sino que me faltan 2 puntos. ¿Dónde los voy a poner a esos 2 puntos que me faltan? ¿Sí? ¿Dónde los pongo? Puedo decidir ponerlos en las espaldas a los dos, poner uno en el frente y uno en la espalda, poner uno en cada manga. Eso va a ser mi decisión. Si, por ejemplo, tengo mis mangas o mis bracitos más gorditos, puedo decidir ponerlos acá, en las mangas, ¿sí? Si no, simplemente los divido en el frente y en la espalda. ¿Hasta acá me entendieron? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por favor, alguien que me diga algo. ¿Bien? Entonces, vuelvo acá. Yo puse mis 48 puntos, les resté los puntos de raglan. Me quedaron 40 puntos, ¿sí? Esto lo tienen que trabajar ustedes con las medidas que tomaron para quienes ustedes estén haciendo su suéter, ¿ok? Esto es personal, con sus medidas. La metodología es la misma, lo que van a cambiar son los números. Y tengan en cuenta que dependen de la muestra del tejido que ustedes hagan, ¿ok? Esto que yo puse acá va a variar dependiendo el hilado y la aguja que ustedes estén utilizando. Eso les tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Vuelvo a insistir. 22 centímetros se tradujeron en 48 puntos. De esos 48 puntos tengo que marcar los raglan, ¿sí? Los lugares donde van a ir los aumentos para mi suéter, ¿sí?
yo decidí que fueran 2 puntos que marcaran el raglan. Como son 4 las marcas de raglan, ¿sí? Se terminaron transformando en 8 puntos. Entonces, a mis 48 puntos, que son los 22 centímetros de mi suéter, le voy a restar los 8 puntos del raglan. Eso hace que me queden 40 puntos para tejer. ¿Cómo los voy a tejer? ¿Cómo los voy a distribuir? Lo voy a dividir a esa cantidad de puntos en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Voy a usar una parte para el frente, una parte para la espalda y la tercera parte la voy a usar para las mangas. Pero sucede que mis mangas son 2. Entonces, primero voy a hacer la división, ¿sí?, en 3 partes de la cantidad de puntos que tengo originales, restadas el raglan, son 40. Lo voy a dividir en 3 partes, que son frente, espalda y mangas. ¿Ok? Una vez que tengo la cantidad de puntos que le corresponde a cada una, resulta que mis mangas son 2 y no puedo usar 13 puntos para cada lado, porque si no se me aumenta la cantidad de puntos que tendría que tener acá, y no puede ser eso, porque es lo que yo necesito para que mi cuello mida lo que yo necesito que mi cuello mida. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer después es, a una de esas 3 partes, que es la que va a usarse para las mangas, la divido en 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 mangas, ¿sí? Un brazo, otro brazo. ¿Ok? Y eso me da 6 puntos. Acá empiezo a tener la distribución de cómo voy a empezar a tejer mi suéter, ¿sí? Ustedes recuerden que esto acá lleva además, ¿sí?, la pretina. Acá van a ir los botones. ¿Ok? Entonces, volvemos acá. Una vez que yo tengo la cantidad de puntos que le voy a poner a cada parte de mi cuerpo para empezar a tejer, tengo que contar que me coincidan la cantidad de puntos que tenía que tener originalmente, que eran 48, ¿sí?, con la cantidad de puntos que tengo ahora distribuidas en mi cuerpo. ¿Ok? Tengo 13 puntos para el frente, 13 puntos para la espalda, 6 puntos para la manga 1, 6 puntos para la manga 2 y los 8 puntos del raglan. ¿Sí? Todo eso me da 46 puntos. ¿Qué sucede? Yo tenía que tener 48, me faltan 2 puntos. ¿Cómo hice mal las cuentas? No hiciste mal las cuentas. Sucede que todas mis cuentas me daban con decimales, ¿sí? La suma de todos esos decimales se transformó en 2 puntos que me van a faltar acá, que no me pueden faltar, ¿ok? O sea que si yo tenía 48 puntos originalmente y tengo 46, me faltan 2 puntos. Y no está mal que me falten 2 puntos, no me pueden faltar 10, ¿sí? Me pueden faltar o sobrar, ¿ok? Me pueden faltar o sobrar 1 o 2 puntos y está bien. Yo voy a decidir dónde voy a poner, ¿sí?, en última instancia, esos puntos que me están faltando, ¿sí? Vuelvo a insistir, yo puedo repartir en 1 en el frente y 1 en la espalda, puedo decidir poner 1 en cada manga, puedo decidir poner los 2 en la espalda o puedo decidir poner los 2 en el frente, ¿ok? Yo no recomendaría poner los 2 puntos en el frente porque además después tenemos que sumarle, ¿sí?, la pretina que vamos a hacerle. Entonces yo decidiría ponerlos en la espalda. Entonces, en vez de tener 13 puntos en mi espalda, voy a tener 15. Y esta es la distribución que van a tener, la distribución final que va a tener mi suéter, ¿sí? ¿Qué sucede? Hasta acá estoy trabajando con los 22 puntos originales de mi cuello, ¿sí? Pero sucede que yo a mi cuello, ¿sí?, le tengo que agregar, ¿sí?, la vista de mi saco, ¿sí? Como este es un suéter muy pequeño, ¿sí?, yo decido que mi pretina, ¿sí?, partida a la mitad, esta parte de acá,
vamos a ponerle 14 acá y 14 acá. Vamos a poner uno de cada lado para trabajar con un número entero y no volvernos locos, ¿sí? Los dos puntos que me faltaban acá para llegar hasta acá, voy a poner uno a la espalda y uno en el frente, ¿ok? Mi frente todavía no está terminado porque yo tengo que ponerle la pretina, ¿sí? ¿Qué significa? Que estos 14 puntos yo voy a trabajar 7 puntos de un lado y 7 puntos del otro lado, ¿ok? Pero eso haría que esté justo a la mitad de mi suéter. Necesito la vista, necesito dónde voy a poner los ojales y dónde voy a poner los botones, ¿sí? Y yo decido qué tan grande, qué cantidad de puntos va a tener mi pretina, ¿ok? Y yo quiero que mi pretina sea de, no sé, 4 puntos, ¿sí? Entonces voy a tener que sumarle a estos 7 más 4 de un lado y a estos 7 otros más 4 de este lado, que van a ser los que van a formar, ¿sí?, la pretina de mi suéter. Vamos a pasar esto en limpio, no se asusten, ¿sí? Yo se los voy a volver a pasar en limpio hasta que quede armado. ¿Esto lo entendiste? Esto significa que la distribución final, ¿sí? Y le voy a agregar uno más, ¿sí?, que son los de vista, lo que yo quiero que se quede bien bonito. Yo quiero que mi vista sea así, así. Y así del otro lado, ¿sí? Que cuando yo termine mi suéter y monte uno sobre el otro, se vea así. ¿Lo ves? Yo quiero una pretina que tenga esta vista. Bueno, mi pretina va a medir 4 puntos, es el ancho que va a tener mi pretina, más un punto que voy a hacer de vistas. ¿Ok? Y eso se lo agregué ¿a dónde? Al frente de mi tejido. Entonces, pasando esto, que no tiene mucho sentido, en limpio quedaría de esta manera. Yo tengo el cuello, tengo las marcas del raglan, ¿sí? Y tengo 48 puntos totales que son igual a mis 22 centímetros de cuello. Mis marcas de raglan van a usar 2 puntos. Y todo esto lo tengo que marcar porque después voy a usar marcadores, así que no te pierdas. Yo quiero que acá, ¿sí?, esté mi pretina. Y mi pretina es la mitad de un lado y la mitad del otro de mi frente. ¿Ok? Mi espalda, esta es la espalda, va a poner 14 puntos. Mi manga 1 va a tener 6 puntos. Mi manga 2 va a tener otros 6 puntos, ¿sí? Y el frente 1, porque acuérdate que esto es un saco, va a medir 7 puntos más 4, que yo quiero que sea en la vista, más 1 del punto de orillo. O sea que voy a tener 7 más 4 más 1, serían 7, 11, 12 puntos en total. ¿Ok? Y del otro lado exactamente igual. El frente 2 son 7 puntos de los originales de los 48. Más 4 puntos de vista, más el punto de orillo. Eso hace 12 puntos. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Ahora sí tiene sentido? Bien. Otra de las cosas que vamos a trabajar en esto para que ustedes entiendan es que las marcas del raglan lo que hacen es marcarme los aumentos, ¿sí? Yo voy a hacer al lado de cada una de las mangas de las marcas del raglan los aumentos que yo necesito para llegar hasta la sisa.
¿Cómo voy a calcular los aumentos que necesito? Vuelvo a mi dibujo original, ¿sí? Yo sé, presten atención, que el total, ¿sí? El total de mi cuello mide 22 centímetros. Y que el total, ¿sí?, de la circunferencia de mi cuerpo es de 40 centímetros. ¿Ok? ¿Cómo hago para saber cuántos puntos tengo que aumentar? ¿Sí? Lo que voy a hacer es una resta a los 40 centímetros, que sería el contorno de mi pecho. Y vuelvo a insistir, el contorno del pecho no tiene que ver con que sea la medida del pecho, sino la parte más prominente del cuerpo que nosotros tomemos como medida. Le vamos a restar, en este caso son 40 centímetros, los 22 centímetros del cuello. Entonces, vamos a hacer la cuenta. 40 menos 22 son 8, 18 centímetros. ¿Está bien? ¿Ok? Esto es en centímetros. Pero no me sirve porque no me dice cuántos puntos son. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la parte más sencilla. Voy a transformar estos 40 centímetros en puntos, porque yo ya sé cuántos puntos son 22 centímetros. Lo que no sé son cuántos puntos son 40 centímetros. ¿Ok? Entonces, esto es así. Si 10 centímetros, otra vez, son 20 puntos, 40 centímetros, ¿cuántos puntos son? Y esto hace 40 por 20 dividido 10. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona como 80 puntos, ¿ok? 40 por 20 son 800, dividido 10 son 80 puntos, ¿ok? Saquen la cuenta. Entonces, mis 22 puntos eran 48, mis 22 centímetros eran 48 puntos. ¿Sí? Mis 40 centímetros son 80 puntos. ¿Ok? Entonces, la resta de acá la voy a hacer directamente en puntos. Si yo tengo 80 puntos y le resto 48 puntos, ¿cuánto me va a quedar? ¿Sí? Es 80 menos 48. 10 son 2, son 32 puntos. ¿Ok? Yo necesito aumentar 32 puntos desde acá hasta terminar, ¿sí?, mi raglan. ¿Se queda claro esto? ¿Sí? Esto se está viendo abierto. Yo voy a cerrarlo así y esta va a ser la medida de mi sisa. ¿Sí? A ver, yo necesito que en el largo de mi sisa, que mi suéter es de 9 centímetros, yo haga 32 puntos más para llegar desde el cuello al ancho que necesito de mi cuerpo. ¿Eso se entiende? Alguien que me diga si se entiende o no, ¿sí? Yo tengo que llegar desde los 48 puntos de mi cuello a la cantidad de puntos que tengo que tener para mi cuerpo, ¿sí? En este caso son 32 puntos, ¿ok? 32 puntos, o sea que de 48 yo tengo que llegar a 80 y lo tengo que lograr acá. ¿Ok? Tengo que aumentar de manera progresiva, ¿sí?, y de manera equilibrada la cantidad de puntos que yo necesito para pasar del cuello al cuerpo, ¿sí? Y las mangas proporcionadas, ¿sí? Eso se hace con los aumentos en raglan. Estos 32 puntos que yo tengo que hacer de aumentos no es un aumento simple, porque yo no estoy aumentando solo de un lado, yo estoy aumentando de dos lados, estoy haciendo un aumento acá y uno acá, ¿ok?
Entonces, a estos 32 puntos que yo tengo que aumentar, los tengo que dividir al medio, ¿sí? Porque yo voy a hacer un aumento doble. Y eso me va a dar 16 puntos, ¿ok? Eso significa que yo tengo que aumentar 16 puntos desde que empiezo el cuello, ¿sí? Para llegar a tener, ¿sí? 16 puntos dobles, 16 aumentos dobles, uno de cada lado, para llegar a tener los 80 puntos que yo necesito para mi cuerpo. ¿Está bien? Esto no me dice a mí cada cuánto tengo que hacer los aumentos, ¿ok? Solo me dice la cantidad de aumentos que yo necesito para pasar del cuello al cuerpo, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar cada cuánto voy a hacer estos aumentos? Dividiendo esta cantidad de puntos por la altura que tiene mi sisa. Mi sisa va a medir 9 centímetros, que tampoco me dice nada porque no sé cuántas hileras son 9 centímetros. Entonces vuelvo a mi muestra. Yo necesito saber ahora cuántas hileras son 9 centímetros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Acá. ¿Sí? Yo sé que 10 centímetros son 30 hileras, pero no sé cuántas hileras son 9 centímetros. ¿Cómo hago la cuenta? De la siguiente manera. Yo sé que 10 centímetros son 30 hileras. 9 centímetros, ¿cuántas hileras son? Entonces voy a multiplicar 9 por 30 y lo voy a dividir por 10. Y vamos a hacer la cuenta. Si tenés la calculadora, usa la calculadora. 9 por 3, 27. Dividido 10, esto se hace así, me quedan 27 hileras, ¿sí? Entonces, esto se traduce en 27 hileras. Ahora yo sé que para tener 9 centímetros de sisa, yo necesito tejer 29 hileras. Lo que no sé es cada cuánto voy a hacer mis aumentos. ¿Sí? Yo necesito hacer 16 aumentos doble, ¿sí? En 27 hileras, ¿ok? ¿Cada cuánto voy a hacer los aumentos entonces? Voy a dividir otra vez, perdón con los papeles, que las vuelva loca con las cuentas, pero esto es totalmente necesario, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer exactamente, perfectamente bien su suéter. Yo dije que tengo que mis 9 centímetros son 27 hileras. ¿Está bien? Y yo tengo que hacer 16 aumentos. Entonces, a 27 lo voy a dividir en 16. Esto está un poquito complicado. ¿Está bien? Porque serían 16, 32. Cada vuelta, una por vuelta, ¿sí? Más o menos. 2 serían 32. Sí. Esto te daría 1,5 o 1,7, por ahí. Entonces yo decido que mis aumentos se hagan los aumentos de la sisa, los aumentos del raglan, los voy a realizar cada vuelta, cada 2 vueltas. ¿Ok? Sería una vuelta así, la vuelta del revés, no. Una vuelta así, una vuelta no. ¿Ok? Y acá estoy lista para empezar a trabajar desde mi cuello. Todavía me faltarían trabajar el cuerpo, pero una vez que yo llegue a tener la cantidad de puntos que yo necesito, ¿sí? A partir de aquí, ¿sí? Yo ya sé que haciendo
un aumento cada 2 vueltas. Cuando yo termine mi sisa, voy a terminar teniendo la cantidad de puntos necesarios para mi cuerpo, que va a quedar en suspenso porque tengo que trabajar primero las mangas, ¿ok? Ahora que tengo todas mis cuentas listas, voy a empezar a colocar los puntos en mis agujas, ¿ok? ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Sí? No voy a tener en cuenta estos puntos, porque en realidad yo los terminé modificando un poquito. Modifiqué acá, modifiqué acá, modifiqué acá, ¿sí? Entonces termino teniendo más de 48 puntos, pero en realidad es la cantidad de puntos que yo necesito más las vistas, ¿ok? Entonces voy a utilizar estos puntos que yo saqué con todas mis cuentas hechas, ¿sí? Yo voy a empezar a montar esta cantidad de puntos, que me da un total de, vamos a ver, frente 1, 12 puntos, más otros 12 puntos del frente 2, 6 puntos de la manga 1, más 6 puntos más 14 puntos, perdón, de la espalda, porque voy así, ¿sí? 14 puntos de la espalda, más 6 puntos de la otra manga, ¿ok? Esto me da 12 y 12, 24 y 6, 30, más 14, 44, más 6, 50 puntos, ¿ok? Esta es la cantidad total de puntos que yo voy a montar en mi aguja, ¿sí? Vuelvo a insistir, necesito partir de la cantidad de puntos que yo necesito para mi cuello. No importa el tamaño que tenga tu cuello, ¿sí? Transforma esos centímetros en puntos. Después, restale los 2 puntos que van a marcar el raglan de tu tejido. Restalos a esa cantidad de puntos que te quedan. Después de que restes los 8 puntos del raglan, dividilo en 3 partes, ¿sí? Una vez que dividiste eso en 3 partes, una de esas partes dividila a la mitad, que van a ser la cantidad de puntos que vos vas a poner dentro de tus mangas, ¿ok? Y después suma la cantidad de puntos que tenés en total con ese número original al principio, ¿sí? Y te tiene que dar 48. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que te falten o puede suceder que te sobren. Si te sobran, no hay problema. Quedamos bien ahí. No te pueden sobrar 10 puntos, te puede sobrar un punto. Puedes tener un punto de más que los que tenías originalmente. 2 puntos de más de los que tenés originalmente. No más de eso. De la misma manera puede suceder, como me pasó a mí en este momento y en este ejemplo, que te falten puntos, ¿sí? No pueden faltarte puntos, porque los puntos que te faltan se traducen en centímetros de menos y eso va a hacer que te quede más pequeño, ¿sí? Y no puede pasar eso. 2 puntos de más no van a agrandar tu tejido demasiado, pero 2 puntos de menos lo van a achicar lo suficiente como para que se note, ¿ok? Como para que no te entre. Entonces, una vez que sumas la cantidad de puntos que tenés distribuidos, si te faltan, los agregás a un lado y al otro o los distribuís en la manera que a vos te resulte más práctico para trabajar. Yo originalmente había decidido poner un punto, los 2 puntos en la espalda y después me di cuenta que era más fácil trabajar con números pares porque al frente tengo que dividirlo, ¿sí? Entonces es más fácil trabajar con un número par que con un número impar. A mí me habían quedado 13 puntos acá y 15 acá porque me faltaban 2 puntos para llegar a los 48. Entonces había decidido ponerlos acá. Originalmente eran 13 puntos en el frente y 13 puntos en la espalda. Y había decidido ponerlos todos en la espalda. Después me di cuenta que era más fácil trabajar pares porque yo necesito partir mi frente en 2 partes, ¿sí? Entonces decidí poner uno a la espalda y uno en el frente para que me quedaran parejos, ¿ok? Me quedaran 14 puntos en la espalda, 14 puntos en el frente. Una vez que tengo esa distribución original,
¿sí? Tengo que tener en cuenta que mi suéter no va a ser un suéter, va a ser un saco. Necesito una pretina. ¿Cuántos puntos voy a poner de pretina? Decidí que fueran 4 porque mi suéter es pequeño. Si vos vas a ser un suéter para un adulto, la pretina tenés que tener en cuenta que tiene que ser acorde al botón que vos quieras ponerle. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo poner una pretina de 4 puntos si pretendo poner un botón así. ¿Ok? ¿Se ve? Entonces mi pretina tiene que ser más ancha, tiene que poder contener el tamaño del botón que yo quiero ponerle. ¿Ok? No es lo mismo una pretina para este botón, que también 4 centímetros para un botón así es pequeño, que 4, o sea, no puedo hacer una pretina de saco con un botón como este, con 4 puntos. Necesito mínimo 8 o 10 puntos. Bueno, teniendo en cuenta el botón que vos vas a usar, es la cantidad de puntos que vos vas a decidir poner como pretina de tu suéter. ¿Ok? Una vez que ya decidiste todo esto, yo quiero que mis bordes queden rectos, así es que agregué un punto más, que es este y este. Estos son los 4 que hacen a la pretina, ¿sí? Estos son los puntos originales de mi suéter, de mis 48 los originales. Estos son los 4 que yo agregué como pretina y estos 2 son los puntos de orillo, ¿sí? Para que mi borde me quede perfectamente hermoso. ¿Lo ves? Así. Bien. Te aburrí, ya lo sé, lo lamento, pero realmente esto es lo que va a hacer que tu tejido quede perfecto. Una vez que yo tengo hecho todas estas cuentas que parecen muy enroscadas, pero que si prestas un poco de atención no es tan difícil, ya sé cuántos puntos tengo que poner. ¿Ok? ¿Cómo es el orden de esos puntos? Yo voy a decidir poner mis puntos de acá para allá. Entonces voy a empezar poniendo 50 puntos. A ver, 12, 24, 30, 44 y 6, 50. ¿Ok? ¿Se entendieron? ¿Está bien? 7, 14, perdón, acá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, está bien, 14, perfecto. Frente, espalda, manga, no. Frente y frente, manga, espalda y manga, ¿ok? ¿Sí? Genial. Ahora sí. En este momento, cuando yo ya sé exactamente cuántos puntos tengo que poner, ¿sí? Es cuando yo voy a empezar mi tejido. ¿Ok? No sé cómo estamos con el tiempo, cuánto hace que estoy acá. Bien, hace rato. Lo que yo voy a hacer ahora es directamente montar los puntos en mi aguja. Ustedes, vuelvo a insistir, pueden usar el montaje tradicional. Yo tengo que poner 50 puntos, ¿ok? Y ahora no me voy a molestar demasiado en la distribución de los puntos porque tengo que básicamente comenzar con el cuello, ¿sí? El cuello lo voy a tejer en punto elástico y yo voy a trabajar básicamente el montaje de puntos italiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un falso montaje tubular, yo lo voy a tejer para un bebé, ¿sí? Entonces necesito que sea lo más flexible posible. Ustedes empiecen el montaje de sus puntos, la cantidad de puntos a la que ustedes hayan llegado con sus cuentas. Vuelvo a insistirles, esto va a quedar grabado, voy a subirlo a YouTube. Ustedes me mandan mensaje preguntándome lo que necesiten, ¿sí? Espero que haya sido lo suficientemente clara
en mis explicaciones. Yo en el canal de YouTube ya tienen, ¿sí?, cómo es el montaje tubular, el falso tubular y montaje italiano, el estilo italiano. Se los vuelvo a mostrar en este momento, pero básicamente ustedes monten los puntos. Yo les recomendaría este sistema porque es genial, digamos, es muy elástico, hace que los cuellos queden muy bonitos y se estiran lo suficiente como para no molestar, no raspar, no nada, sobre todo si van a trabajar para niños, ¿sí? Porque por ahí nosotros los adultos estamos un poco como más curtidos, pero básicamente monten los puntos que necesiten en el sistema que a ustedes les acomode, les resulte mejor, ¿sí? A mí me sigue resultando práctico este sistema de montaje de puntos, ¿sí? Entonces acá voy. Recuerden que el montaje italiano se monta de un lado, de este lado montan los números pares por si se pierden y del dedo del gordo los números impares, así que me perdí, voy 1, 2, 3, me toca par, empiezo por acá. El movimiento es sumamente sencillo, ¿sí? Yo estoy así con mi aguja, voy a explicarlo de nuevo, ¿sí? Tomo hacia allá, ¿sí? Está la hebra que viene del ovillo. Sobre el dedo gordo, ¿sí?, está la hebra larga que yo saqué del ovillo para poder hacer la hebra larga para montar los puntos, ¿ok? Lo que yo voy a hacer ahora es enroscar el primer punto sobre mi aguja, así. Simplemente lo enrosco, así, ¿sí? Y acá tengo montado mi primer punto. Vuelvo a insistir, los puntos que yo tomo del lado del índice van a ser los pares. Y los que van a ir tomados por el lado del dedo gordo son los puntos impares, ¿sí? Entonces, tengo un punto, tengo que tomar el par. Voy a ir hacia el dedo izquierdo, hacia el dedo índice, voy a pasar por debajo de esa hebra, voy a volver al centro, voy a pasar por arriba de la hebra del dedo gordo y voy a girar mi aguja por debajo de las dos hebras y voy a subir otra vez al medio, ¿sí? Y ahí tengo mi punto. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero del dedo gordo. Voy por debajo del dedo, de la hebra del dedo gordo, por arriba de la del dedo índice y por debajo de las dos hasta volver arriba, ¿ok? Es como un 8. 1, 2, 3, me toca par. Índice, voy hacia el índice por debajo. Por arriba del gordo, giro por debajo de los dos y vuelvo al medio otra vez. Sobre las dos hebras, ¿sí? 1, 2, 3, 4, me toca 5. Sobre el índice, sobre el pulgar, voy hacia el pulgar por debajo, por arriba del índice, giro y vuelvo. Este es el sistema del montaje tubular italiano, ¿sí? Es muy sencillo, una vez que le tomas la mano, ¿sí? Y yo tengo que montar mis 50 puntos. Vos vas a montar los puntos que necesites para hacer tu suéter, ¿ok? Sigo insistiendo, es el montaje que es un falso tubular y se llama italiano, ¿ok? Es sumamente fácil, tenés que ir sosteniéndolo un poquito porque se retuerce, ¿sí? Pero básicamente es muy sencillo. Recuerden que este montaje tiene la particularidad de ser sumamente elástico, sumamente resistente y para los niños queda sumamente
amulladito, ¿sí? O sea, es como muy blandito, ¿sí? Y no les va a tirar en el cuellito, no les va a molestar, no los va a rozar, ¿sí? Que sumado al hecho de que tenés que elegir la lana específica para un niño, ¿sí? Va a hacer que tu trabajo quede perfecto, que sea muy estéticamente bonito, ¿sí? No sé cuántos puntos voy, tengo que montar 50. Vos montá los puntos que ya te dije necesites, ¿sí? Para tu trabajo. No sé cuántos voy, debería contar, así que acá voy. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Acá tengo mis puntos montados. Otra vez, como esta es un montaje diferente, ¿sí? Sostené así, bien. Sostené la lana y vamos a empezar a tejer. Este montaje es un falso tubular. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tejer solo, ¿sí? Los puntos que aparezcan del derecho del tejido, ¿sí? Los puntos que tengas que tejas del revés, los vas a pasar, vas a levantar la lana como si los tejieras y los vas a pasar sin tejer. Vamos acá. Otra cosa que te quiero contar. Para hacer este borde perfecto, ¿sí? Todos los puntos de los primeros puntos los voy a pasar sin tejer como si los tejiera del derecho, ¿ok? Los voy a pasar sin tejer. Y el último punto de mi vuelta siempre lo voy a tejer al revés. Eso va a hacer que mi borde me quede así. ¿Lo ves? Perfecto. Que se vea bien, bien bonito, porque va a ser la vista que va a tener mi suéter. ¿Se ve? Va a quedar hermosa. Entonces, el primer punto sin tejer al derecho y el último punto de mi tejido siempre, siempre de revés. Como estamos empezando nuestro tejido, esta vez y solamente esta vez, como este es un punto del derecho, lo voy a tejer, pero solamente porque es la primera vuelta, ¿sí? No me puede quedar mi punto suelto ahí, ¿ok? Ahora, voy a subir mi lana, porque el punto que sigue es un revés, y lo voy a pasar pero sin tejer, ¿sí? Lo paso. Bajo la lana y como ves están como un poco retorcidos los puntos. ¿Los ves? Quedan como un poquito retorcidos. No sé dónde ponerlo para que lo vean. Ahí, bien. Está como un poquito retorcido. Se ve que es un punto del derecho, pero está como raro. Entonces no lo voy a tomar de acá retorcido, sino que directamente lo voy a tomar como viene, por acá, de la parte como más sencilla, ¿sí? Para no complicarme la vida. Tejo el derecho, subo la hebra, se ve que este es el revés, ¿ves? Acá está la rayita que hace de mi punto de revés, lo paso sin tejer, ¿ok? Bajo mi lana y tejo el derecho. Subo mi lana y paso sin tejer el de revés. ¿Cuánto voy a hacer esto? Simplemente 2 vueltas, esta y la que viene, ¿ok? Entonces, tejo el derecho, subo la lana, paso sin tejer el punto de revés, bajo mi lana, tejo mi derecho, ¿sí? Subo mi lana, paso mi punto de revés sin tejer, bajo la lana, tejo el derecho, ¿sí? Subo la lana, paso sin tejer el punto siguiente, que es al revés, bajo la lana, tejo el derecho, subo mi lana. Bien, a ver. Esto se hace como un poco largo, yo lo entiendo, ¿sí? Vamos a estar un par de
vamos a estar un tiempo tejiendo nuestro suéter, nuestro saco, ¿sí? Así que, bueno, yo pretendo que tejamos juntas, ¿sí? Este comienzo, ¿ok? Una vez que tejamos nuestro cuello, que va a ser, o sea, mi cuello va a tener poquitas vueltas porque son poquitos centímetros, digamos. Yo quiero que mi cuello tenga 1,5 centímetros, más no, porque va a ser para un bebé. Ustedes mínimo tienen que tejer mínimo 5 centímetros si van a tejer para un adulto. Si les gustan los elásticos más largos, van a tejer más centímetros. Eso va a quedar a elección de ustedes, ¿sí? Pero básicamente necesitan como mínimo 5 centímetros de elástico para un cuello que quede con una vista normal y bien bonita. Este elástico que yo estoy tejiendo es 1 y 1. Ustedes pueden elegir hacer 2 y 2, ¿está bien? Paso sin tejer el que va para el revés, bajo la lana, tejo el del derecho. Subo mi lana, paso sin tejer el del revés, bajo la lana, tejo el del derecho. Uy, se me pasó sin tejer. Bien, a ver, acá estoy. Tejo el del derecho. Subo mi lana, paso el revés sin tejer. Traten de que no se les escapen los puntos porque este montaje es muy complicado, ¿sí? Y van a tener que desbaratar todo y volver a empezar, ¿sí? Así que traten de prestar mucha atención a lo que están haciendo, porque si se les escapa un punto, se les va a complicar, ¿sí? Levantarlo, sobre todo en esta primera vuelta, ¿sí? Así que yo les recomiendo que hagan esto con mucha paciencia, ¿sí? Que se tomen todo el tiempo del mundo para hacerlo, que cuenten, que vuelvan a contar, que tengan la cantidad de puntos necesarios, ¿sí? Y recuerden, este montaje se llama montaje tubular italiano, es un falso tubular, no es un tubular verdadero, y lo tengo como un mini tuto en la lista de reproducciones. En mi canal les enseño cómo se hace, ¿ok? Vuelvo otra vez, tejo todos los que aparecen del derecho y paso sin tejer todos los que aparecen del revés. Hola, alguien que me diga cómo vamos, si estamos por ahí, ¿qué dicen? ¿Se entendió? ¿Estuvo clara la clase? Alguien que me diga algo. Bien, paso sin tejer este, tejo este. Bien. Y como yo quiero empezar a hacer mi vista, el último punto siempre lo voy a tejer al revés. No importa si toca o no toca, siempre lo voy a tejer al revés. Segunda vuelta de mi elástico, ¿sí? De mi elástico montaje italiano, falso tubular, montaje de hebra larga, ¿sí? Falso tubular. Vuelvo acá, voy a tejer, voy a pasar mi primer punto sin tejer como si fuera derecho, ¿ok? Así. Y ahora el punto que sigue es un punto de revés, así que voy a subir mi lana y lo voy a pasar sin tejer. Y voy a bajar la lana y voy a tejer el que sigue que va para abajo. Subo mi lana, paso sin tejer bajo mi lana, tejo el siguiente. Así hasta terminar la vuelta. Solo voy a tejer los puntos que aparecen del derecho. Del revés voy a subir la lana como si fuera a tejerlos, pero simplemente lo voy a pasar a la otra aguja sin tejer. Y bajo mi lana y tejo el que sigue. Y subo la lana y paso sin tejer el punto que sé que es de revés. Lo paso sin tejer, ¿lo ves? Bajo la hebra y tejo el punto de derecho. Subo la hebra y paso sin tejer, así, el punto de revés. Y tejo el del derecho y paso el de revés. ¿Sí? Así hasta terminar
la vuelta. Ahora sí, los puntos del derecho quedaron acomodados, ¿sí? Así que los tejo normal, los tejo como siempre, así. ¿Cómo vamos? ¿Alguien que me diga algo? Perfecto. Una vez que tejí esto así, revés, sin tejer, derecho para abajo, revés, sin tejer, derecho para abajo, revés, sin tejer, derecho para abajo, revés, sin tejer. Una vez que yo termine esta vuelta, voy a empezar a tejer todos los puntos, ¿ok? Estas son las dos primeras vueltas y es lo que va a hacer que mi elástico quede bien amulladito, ¿sí? Y se estire lo suficiente como para que no moleste, sobre todo a los bebés, ¿ok? Si vas a tejerle a un bebé, este es uno de los mejores elásticos que podrías tejer para que nuestro tejido no quede tirante y para que a los bebecitos pequeñitos, ¿sí?, no les moleste, ¿sí? Ok. Terminamos nuestra vuelta, ya me queda poquito, ¿sí? Para abajo. Mi idea con esto es que vos puedas sacar las cuentas, hagas tu muestra y empieces tu cuello, ¿sí? Que lo tejas la cantidad de centímetros necesarios, los que vos quieras, 5 diría yo como mínimo si es para un adulto, y de ahí la cantidad de vueltas que vos consideres necesarias, ¿sí?, si vas a tejer para un niño. Estoy acá. Llegué a mi último punto. Mi último punto, no importa qué punto esté haciendo ni qué toque hacer, lo voy a tejer siempre para arriba. Siempre. Lo que va a hacer eso es que mi orillo me quede siempre, siempre derecho. Yo voy a suponer, ¿sí?, que ya tejí la cantidad de vueltas del centímetros que necesitaba para mi cuello, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es poner los marcadores que necesito, ¿sí?, para marcar ¿sí?, para enseñarte cómo marcar, ¿sí?, poner los marcadores. Se supone que tengo que tener 50 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Creo que no me olvidé ningún punto. Así es que, a ver, ¿me olvidé de alguno? Bueno, creo que no. 12. Bien, creo que no me olvidé de ninguno. Bien, terminen, niñas, su elástico y nos vemos la semana que viene porque realmente esto se está haciendo como muy larguito. Espero que puedan sacar todas sus cuentas, ¿sí?, las cuentas necesarias para poder empezar su saco, y nos vemos la semana que viene, ¿sí?, ya con todos nuestros puntos puestos y todo nuestro... Esto tiene que quedar así, niñitas, ¿eh? Es un saco, es abierto, así que acá tienen que entrar todos los puntos que vamos a utilizar para nuestro cuello y el inicio de nuestro tejido, ¿sí? Esto tiene que quedar así. Obviamente ustedes no van a poder verlo así porque están trabajando con agujas rectas, pero vamos a trabajar así, de ida y vuelta, bla, 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 todos los puntos, ¿ok? Perfecto.
Me encantó. Nos voy a dar vuelta la cámara. Denme 2 segundos. Hola, ¿cómo están? Bien, hoy les dije que se pusieran cómodas, se prepararan un matecito, que tuvieran lápiz, papel, una calculadora, sus centímetros. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara. Si no, me mandan un mensaje, me preguntan lo que necesiten y lo volvemos a repasar la semana que viene. Las espero con el cuello, ¿sí?, tejido del tamaño que ustedes decidan que es conveniente. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.